Hola, buenas. Gracias por venir y por estar aquí en este nuevo Eleven Path Talks. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre conociendo la seguridad en sistemas industriales y me toca a mí presentarlo con mucho gusto. Mi nombre es Claudio Caraciolo, soy Chief Security Ambassador en Eleven Path desde hace ya un tiempito. Estoy orgulloso de trabajar y tener un equipo de compañeros tan profesional y tan bueno. Eh, En el caso de hoy, hablar un poco sobre sistemas industriales, es algo en lo que vengo trabajando hace bastante y donde vienen preguntándome bastante. Pero antes quería aclarar algo. Básicamente, lo más importante de todo esto es que muchas personas pensaron que en o en este Hangout iba a estar Steve Ballmer por el de la foto. Bueno, el de la foto era yo, no era Steve Ballmer, así que si lo están esperando a él, lamento decirles que es otra persona que no tiene cabello. Pueden escribirnos y hacer preguntas que quieran durante el Hangout utilizando Twitter con el hashtag 11padtalks, y si no, obviamente después del Hangout me pueden enviar correos y no hay ningún problema, ¿sí? O mensajes por Twitter si quieren. Claro que todo lo que digamos en este Hangout va a quedar grabado y una vez que se termine la edición propia de la aplicación va a quedar en nuestro canal de YouTube dentro de Eleven Paths, donde tienen montones de videos con demostraciones de nuestros productos, videos con charlas que hemos dado las distintas personas que trabajamos dentro de Eleven Paths en eventos alrededor del mundo, y hay una playlist que está dedicada exclusivamente a estas Eleven Talks que hemos inaugurado hace poquito, que la de todas fue del compañero Rames, que estuvo hablando sobre biometría en sistemas de salud, en sistemas sanitarios. La semana pasada estuvo Leo Huerta, Samurai, hablando sobre CERT. Y bueno, y hoy me toca a mí sobre redes industriales. Y a partir de ahora, es todos los jueves, hay distintas presentaciones en donde pueden ir disfrutando de los distintos webcasts que tenemos, con distintas temáticas, dados por los distintos CES del equipo, ¿sí? Una vez hecha toda la introducción y ya yendo directamente a lo que nos corresponde, eh, quería, quería arrancar contándoles quizás, eh, partiendo desde una base que tiene que ver con las noticias, digamos, ¿no? Porque hoy, justo hoy, al día de hoy, sería muy fácil empezar a hablar sobre los ataques y el riesgo latente que existe con temas de sistemas industriales y todos los problemas de seguridad que existen. ¿Por qué? Porque hace 2 días, si no me equivoco, salió la noticia de que habían hackeado una planta potabilizadora y cambiaban la composición química del agua, ¿no? Entonces uno, cuando escucha esas noticias y habla sobre sistemas tan importantes, se empieza a preocupar, y lo primero que se le ocurre es pensar en la gravedad de todo esto, digamos, en todo lo que puede llegar a pasar con todo esto, ¿no? Sin embargo, uno espera que cuando salen este tipo de noticias se tomen acciones rápidamente, a nivel general. Todo el mundo espera que alguien tome alguna decisión, y como sabemos, cada vez que alguien espera que alguien tome una decisión, nadie la toma, ¿no? Entonces, estamos ante esta disyuntiva. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, noticias como esta ya las vivimos en otros años, como la noticia de un ataque que hubo en Illinois en el año 2011, en donde también fue atacado un sistema relacionado con el agua. Después hay noticias del año 2006, en donde también hubo un equipo de atacantes, un sistema de agua. O sea que en realidad no son noticias nuevas, no son noticias tendenciosas. Sin embargo, cuando tenemos que ser críticos, somos como muy formados, como diciendo, ahora es el fin del mundo, digamos, ahora es todo la película de Bruce Willis, y nos van a atacar y se va a comprometer todo el mundo y todos vamos a explotar. Y la realidad es que convivimos con este riesgo desde hace muchísimos años, ¿sí? Nada más que ahora está más de moda, y nada más que en algunos países tenemos otros riesgos que son incluso peores que los informáticos y que tienen que ser solucionados antes en las redes industriales. Es decir, esto no quiere decir que nosotros no tengamos que tomar ninguna acción ni corregir todas las cosas que estamos hablando durante este webcast, sino lo que tenemos que hacer es poner un orden en las cuestiones que tenemos que solucionar. Muchas veces, cuando yo me siento con directivos de empresas industriales grandes, sobre todo en temas de infraestructuras críticas y demás,
y hablamos de potenciales de servicios que pueden hacer, ellos me dicen, verá, yo los potenciales cortos los tengo cuando llegamos al tope de cantidad de usuarios conectados porque no me da abasto en mi propia red, o tengo una mala calidad de atención en la gente que está trabajando en la línea, entonces ellos mismos me provocan fallas sin querer que son más graves, por lo cual empiezo a tener montones de problemas que no son de ciberseguridad, pero que también afectan tanto a la vida del resto de los usuarios como si fuera un ataque de ciberseguridad. Como nosotros somos del ámbito de la seguridad informática, de la seguridad de la información, nos interesa comprometernos y atacar este tipo de problemáticas. Pero no tenemos que desconocer ni mirar para otro lado cuando se habla de que en los sistemas hay otros problemas. Ahora, está claro que no todo el mundo tiene muy detallado o muy incorporado los conceptos de los sistemas industriales, ¿no? Porque era un mundo que era diferente al mundo corporativo en el cual nos movíamos. Entonces empiezan a aparecer que nos parecen ajenos, o mejor dicho, que nos parecen comunes porque se nombran mucho últimamente, pero realmente no tenemos mucha noción de qué se trata, ¿no? Como es el caso de las unidades de programación lógicas como los PLCs o las RTUs, o los sistemas de los ICS que se conocen, que son básicamente los sistemas de control industrial, que en particular tratan de controlar un proceso lo más automáticamente posible. Ahora, un ICS o no solamente puede ser automático, o sea, puede tener muchas intervenciones manuales. De hecho, en la mayoría de las plantas y sobre todo en nuestras regiones, en las regiones de América Latina, en las regiones, o más que América Latina, de Hispanoamérica, y tenemos la problemática de que tenemos muchísimas plantas industriales operando sistemas que tratan de supervisar o gestionar alguna instalación X, en donde sí o sí dependen de procesos manuales. Es decir, hay una que tiene que apretar un botón, o hay una persona que tiene que dar una orden, o hay una persona que tiene que chequear algo para hacerlo. Es curioso porque en los sistemas industriales, cuando uno piensa solamente en las grandes empresas. Sin embargo, sistemas industriales hay en montones de lados. En cualquier empresa hay un sistema industrial, aunque sea chiquitito. Como por ejemplo en un data center, los controladores de los aires acondicionados, o los sistemas de control de los ascensores, o miles de sistemas que existen dando vuelta por todo el mundo, los semáforos, digamos así. Hay montones de sistemas de control industrial que controlan procesos industriales, procesos del mundo físico, a través de algún tipo de tecnología o a través de algún tipo de sistema de automatización. Ahora, los SCADA, que son los que están de adquirir la información y controlar o supervisar los procesos, lo que intentan hacer es permitirnos evaluar desde consolas centralizadas la información de múltiples puntos de control y tomar decisiones desde un solo lugar y decir, bueno, ok, cultura, cambio todo un proceso a partir de algo o no. Mientras que los HMI son básicamente las interfaces humanas, digamos, ¿no? Donde alguien puede ver e interpretar información a partir de esto, digamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto cuando uno habla desde el lado de seguridad? Desde el lado de seguridad lo que nos toca es entender básicamente cómo es la pirámide de los componentes. El CCI, el Centro de Ciberseguridad Industrial, que es una ONG que está en España, pero que está, en realidad nace en España, pero que está en todos lados, utiliza mucho esta pirámide para explicarlo y a mí realmente me gusta bastante porque habla sobre 4 niveles, ¿no? Y esos 4 niveles los diferencia en todo lo que tiene que ver con los sensores y los que son el punto más extremo del sistema industrial, en donde básicamente lo que tenemos son señales de medición que están leyendo información y que esas señales se tienen que transmitir a algún lado. Normalmente ese lado es a los PLCs, que son los que tienen la lógica de hacer el sistema en base a los sensores o a los actuadores, ¿sí? Ahí están los PLCs, están los DCS, están las RTUs, etc. Pero una escala por encima de eso es donde están los sistemas SCADA, que básicamente interconectan varios PLC y toman decisiones estando en el proceso completo y no en un único punto. Y finalmente tenemos algunas otras cuestiones, como por ejemplo otros tipos de herramientas, como es el caso de los MES y como el caso de los ERP. Dos, normalmente no son tenidos en cuenta, digamos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos están fuera de la red industrial y están más del lado metidos del lado
que acá es justamente donde nace el principal problema de la interconexión entre los dos mundos, digo. ¿Por qué? Porque en realidad antes las plantas estaban totalmente disociadas. Entonces tenías hasta los sistemas SCADA o los HMI, todo en una planta segmentada, en donde el control era único dentro de esa planta, donde no había, en teoría, pues vamos a ver que sí, conexión o conectividad con Internet en la mayoría de los lugares y demás. Y teníamos el mundo corporativo, donde estaban los ERP, en donde la dirección tomaba decisiones. Pero cómo se cargaba la información, se exportaba por algún medio, normalmente físico, desde la red de control hacia la red corporativa, y en la red corporativa se cargaban todos esos datos, y los directores tomaban decisiones sobre qué hacer, dónde invertir la producción, qué producto era mejor o peor en determinadas situaciones, momentos, etc. Ahora, el tema es que, como ustedes saben, la información hoy es lo más valioso que tenemos en nuestra vida y en nuestra profesión. Las empresas empiezan a necesitar tener información en tiempo real, por lo cual acá es donde nacen estas primeras interconexiones entre el mundo corporativo y el mundo industrial. Lo que pasa es que al hacerlo por medios, los riesgos eran más chicos. Al hacerlo a partir de ahora, por la misma interconexión de las redes o por la unión de ambas redes, en algunos casos los riesgos se multiplican, digamos, ¿no? De hecho, en realidad son exponenciales. Ahora, ¿qué es concretamente el mes o cuál es el objetivo del mes? El mes no tiene como función evaluar un proceso en sí mismo, ¿sí? Para evaluar un proceso en sí mismo está básicamente los SCADA, digamos, pero el mes lo que tiene que hacer básicamente es, a partir de toda la información que él recibe de los distintos SCADAs que puedan haber o no dentro de una organización, es determinar la eficiencia, y a partir de la eficiencia toma decisiones de manera bastante automatizada sobre cómo modificar o no los tiempos de producción, los cambios, los procesos internos, etc. Y es como un segmento de toma de decisiones antes de que esa información llegue a un ERP y en el ERP sea un director el que decida, ¿no? Es como agregar una capa más de inteligencia a la información. Digo que no siempre los MES son automáticos, no, pues, aunque la tendencia es que la mayoría sí lo sean. También hay muchos MES que en algunos casos actúan como ERP, en decisión y mostrándosela a algún director, ¿sí? Ahora, en base a esto, ¿todos los sistemas industriales representan un riesgo alto o tienen un riesgo alto? Son dos preguntas totalmente distintas. En realidad, que representen un riesgo alto y otra cosa es que tengan riesgos altos. Yo podría decir que en la mayoría de los sistemas, el riesgo de los sistemas industriales es alto por faltas de protecciones históricas, ¿sí? Sin embargo, todos los sistemas industriales críticos, en realidad no. En realidad no todos los sistemas industriales son críticos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Para quién es crítico? ¿Es crítico para una empresa? Y sí, normalmente sí, para las empresas va a ser siempre crítico su sistema industrial porque es su sistema core y nace su negocio. Entonces, en cualquier industria, un sistema industrial va a ser sumamente importante. Ahora, ¿ese sistema industrial es crítico o se puede considerar como una infraestructura crítica para un país? En realidad no, no siempre. De hecho, por ejemplo, el ascensor de una compañía puede ser crítico para mi empresa en determinadas situaciones, pero no tiene nada que ver con la seguridad del país, ni con afectar a miles de millones de usuarios que puedan haber dentro de una región. Digamos, hay que desviar o diferenciar este concepto de lo que tiene que ver con infraestructuras críticas solamente con sistemas industriales. Porque de hecho, para algunas definiciones interesantes sobre lo que tiene que ver con infraestructuras críticas, se consideran infraestructuras críticas a los sistemas core bancarios, porque se supone que si se cae la banca, quedarían miles de personas muy nerviosas tratando de correr de un lado a otro porque no podrían operar, no podrían hacer un montón de cosas. Lo mismo en un sistema de salud, digamos, ¿sí? Y no necesariamente está atado a un proceso industrial, ¿sí? Por lo cual, infraestructuras críticas es un concepto bastante más amplio. Pero esta confusión que estoy tratando de aclarar y les estoy tratando de contar a ustedes en este momento es algo que se lleva bastante en la sangre, porque, por ejemplo, muchas personas cuando hablan de ciberdefensa, hablan sobre sistemas industriales o particularmente sobre infraestructuras críticas, como que fueran lo mismo. Y en realidad la ciberdefensa en un país
para el que sea. Claramente tiene que ver con tener el contexto de lo que puede pasar en un sistema industrial y tratar de controlarlo, porque si afectan a un sistema industrial de infraestructuras críticas pueden afectar de mil maneras, eso lo sabemos, lo escuchamos en miles de conferencias, yo lo he dicho en montones de conferencias también y demás, pero también la ciberdefensa contempla otras cosas, un montón de otras cosas que no están asociadas a sistemas industriales o a infraestructuras críticas. Cuando empezamos a hablar de sistemas o de documentación o de protocolos de ciberdefensa y demás, la parte de infraestructuras críticas es una porción de todo lo que va a pasar. No es el eje principal. Lamentablemente, en algunos países se ha visto esta confusión de que toman como que las infraestructuras críticas es el mayor problema y el único problema de ciberdefensa de un país, ¿no? Esto simplemente lo aclaro a modo conceptual, estamos todos en la misma línea de lo que estamos hablando, ¿sí? Hoy sabemos que día a día se conocen cada vez más vulnerabilidades asociadas tanto al hardware como al software que componen un sistema de control industrial. Ahora, esta cantidad de vulnerabilidades que aparecen todo el tiempo, digamos, ¿no? Y que aparecen a modo de ataque, como la noticia que contaba al principio, o aparecen a modo de información genérica sobre una vulnerabilidad asociado, como si fuera un bug normal de cualquier sistema operativo y demás. Son de productos nuevos, o sea, son de desarrollos nuevos. Esto es lo loco, digamos, ¿no? Lo curioso y lo que en el mundo corporativo casi no vemos, porque en realidad en el mundo corporativo nadie se pone a analizar al día de hoy, o no digo nadie porque siempre hay alguno que lo hace, pero la mayoría de la gente no se pone a analizar hoy una aplicación o un producto que se desarrolló hace 5 años atrás. Porque ese producto migró seguramente unos 5 veces, entonces siempre se trata de analizar las más nuevas y se cuentan las vulnerabilidades de los más nuevos. Sin embargo, en los sistemas industriales, si bien se analizan los sistemas nuevos, lo curioso es que se están analizando un montones de desarrollos que son viejos, que están implementados hace muchos años, y no solamente hace 5 años, sino hace 10, 15 y hasta 20 años. ¿Por qué? Porque los procesos de actualización o de cambio dentro de una red industrial son así de largos, son de 20 años. Es decir, que cuando yo compro equipo o un servidor para mi red corporativa, mi amortización es por lo general de 3 a 5 años. ¿Sí? O sea, depende del equipo, pero normalmente uno pone en un periodo de amortización de 3 a 5 años. Ahora, en un sistema industrial, esto no pasa. En un sistema industrial la inversión es tan grande que cuando yo la compro, esa inversión dura por lo general 10, 15, 20 años. Incluso en las pequeñas empresas. En las empresas, por ejemplo, eh, eh, hacen sistemas industriales de control de cintas o de controles de temperatura y demás. Cuando le venden un producto a un cliente, saben, estas factories, saben que en realidad a ese cliente le vendieron un software y una aplicación o un hardware que va a estar funcionando por lo menos unos cuantos años y lo que le tienen que vender sobre eso es el soporte y mantenimiento, pero no la actualización, porque la actualización le va a costar caro al cliente, entonces el cliente va a comprar dentro de un año como compraría una licencia de cualquier otro producto para actualizarlo. Entonces, ¿qué particularidades tenemos? Es que aparecen todas estas vulnerabilidades y todas estas problemas, vulnerabilidades tanto de hardware o de software o problemas de configuraciones muy típicas en sistemas industriales en plataformas que ya están instaladas desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque históricamente en ningún sistema de control se priorizó el tema de seguridad informática. De hecho, no existía un concepto. Aún lo que siempre se priorizó es el rendimiento. Y acá es donde nace uno de los mayores problemas de cuando la gente de seguridad corporativa quiere ir a hacer un análisis de riesgo a la gente de operaciones, a la gente de los sectores de OT. Es que van con el mismo manual con el que van a hacer los análisis de riesgos a la gente de IT. Una cosa es IT, otra cosa es OT. Es decir, la gente de operaciones tiene foco primordial en mantener el negocio activo. Si un equipo se cae, ese equipo deja de facturar, la empresa pierde plata y pierde mucha plata porque es su core de negocio, ¿sí? No es un servicio extra como en la mayoría de las empresas en donde IT es el valor agregado
para una compañía. Entonces, desde esta base es que el foco de ambas áreas, si bien las dos son técnicas, si bien las dos tienen altos conocimientos técnicos, los conocimientos van hacia campos totalmente diferentes. Uno es a mantener la disponibilidad, el otro es a dar servicios internos, ¿sí? Entonces, el que mantiene disponibilidad cuando vienen con o sea, el área de operaciones, cuando vienen con el manual sitio de IT, con los riesgos, que el software, instalaciones, que se te bloquee la pantalla si a los 5 minutos no lo estás usando, no le sirve para nada, ¿no? ¿Sí? No le sirve para nada y lo que termina pasando es que se termina enojando y esto no camina. Entonces, no acepta hacer publicidad sobre sus plataformas y esto genera que empecemos a tener un montón de otros problemas dentro del ambiente. Y está claro, está clarísimo que cada una de las tecnologías tienen fallas diferentes. O sea, que por ejemplo, cuando se viene a hacer un análisis, no es lo mismo hacer un análisis de riesgo de comunicaciones sobre TCP, sobre servicios que se puedan prestar, protocolos que se utilicen, como en el caso de un FTP o de un web services y demás, que hacer pruebas sobre Modbus, pruebas sobre HART, digamos que son protocolos totalmente industriales que no están para nada en el mundo corporativo y que seguramente los que vienen de seguridad corporativa cuando vayan a analizar ni siquiera van a preguntar porque no saben qué son, ¿sí? Entonces, hay protocolos específicos que tienen que ver con señalización, con comunicaciones, etcétera, dentro del área de operaciones que necesitan otro tipo de skills diferentes para que se puedan probar y para que se pueda definir un estándar de seguridad claro para ellos. Entonces, está claro que toda esta problemática que los sistemas de control vivió con respecto a la seguridad, lo vivió con lo que es seguridad informática, pero no con seguridad física. En el caso de la seguridad física, los problemas son mucho menores en las áreas de operaciones que en las áreas o en que en otras áreas de la compañía. ¿Por qué? Porque el foco principal es que nadie se lastime, que no haya pérdida de vidas humanas. Entonces, claramente, hay muchísimos conceptos. Y esto nos da una gran ventaja. Esa ventaja es que las áreas de seguridad, las áreas, perdón, de operaciones están muy acostumbrados a trabajar con manuales, a trabajar con procedimientos, a trabajar con normas. En otras áreas de las empresas cuesta bastante. De hecho, cuesta mucho en áreas de IT, de seguridad, tener todo documentado. Pero en las áreas de operaciones, normalmente lo que tiene que ver con la operación está bien documentado. Lo que tiene que ver con los procesos de la gente están bien documentados. Por eso, aplicar una norma, como puede llegar a ser una ISA 99, por decir alguna, dentro del mercado de operaciones, es mucho más sencillo a nivel procesos y procedimientos a 27.000 dentro del resto de la compañía, digamos así, porque en el área de operaciones lo vas a saber sobrellevar mejor de lo que lo llevamos nosotros. Entonces, lo que deberíamos hacer es aprovechar ese mundo, entendiendo la base, que safety no es security, por lo cual, cuando operaciones intenta mantener el foco sobre el tema de safety, nosotros tenemos que tener en cuenta que para que la empresa sea safety, tiene que tener security también. Pero para tener security no necesariamente tiene que tener safety. Es decir, que nosotros somos un complemento dentro de las funciones o dentro del objetivo de safety de la organización. Y no tenemos que perder el foco de eso. ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo no te quiero venir con un manual nuevo de procedimientos y estándares y demás, porque sí, yo quiero venir a complementar tu manual de procedimientos con un concepto de security que pueda afectar el safety de la gente. ¿Por qué? Porque un ciberataque y el descontrolar una planta puede afectar la vida de las personas que están dentro de esa planta o de una determinada región o de los clientes de esa planta, como en un montón de ejemplos que hemos visto. Es una forma diferente de llegar. Ya no es la forma soberbia de que te vengo a auditar y a decir qué tenés que hacer, sino es la forma en la que te vengo a decir cómo llegar. Tenemos que tener bien claro que al día de hoy, ¿qué tiene que ver con sistemas o con dispositivos de control industrial? Se empezaron o se empiezan a pasar, depende de los países, la velocidad de este cambio, a distintos tipos de tecnologías que son comunes en IT, es decir, o en la red corporativa. Es decir,
utiliza Wi-Fi, que se utilizan redes Ethernet, que se utiliza TCP. Obviamente hay equipos con Windows, hay equipos con Linux, etcétera. Digamos, por un montón de cuestiones. Pero muchas veces cuando nosotros hacemos estos análisis, no darle la profundidad necesaria. Por ejemplo, si hoy agarramos el gran parque de RTUs que hay en el mercado, vamos a ver que la mayoría de ellas o salen, perdón, RTUs con Wi-Fi, ¿sí? La mayoría de ellas salen o sin cifrado, con conexión Wi-Fi sin cifrado, o con conexión Wi-Fi con cifrado web. Es decir, que muy pocas utilizan WPA, a pesar de que estamos en el 2016, ¿sí? Que cuando agarramos protocolos como NP3 o Modbus se montan sobre TCP, o sea, en sus implementaciones sobre TCP, no se estudia toda la parte de seguridad que se le puede dar, que es bastante lo que se puede asegurar para que, por ejemplo, las comunicaciones de Modbus no sean en texto plano, que por default son en texto. Digamos, ¿sí? Hay montones de fallas que tienen que ver ya ni siquiera con la tecnología, sino con la implementación actual que se está haciendo sobre esa tecnología. ¿Por qué? Porque las áreas de seguridad corporativa no hablan con las de operaciones, porque no se llevan bien, ¿sí? Entonces, se implementa lo que sabe sobre tecnologías que tienen problemas de seguridad que son conocidos y lo saben las áreas de seguridad, pero como no se hablan, no se testean. Y empezamos con los testeos quizás hasta incluso más tontos, porque lo más típico y que van a ver a cada rato es que alguien dice, uy, me encontré con tal sistema industrial y este sistema utiliza Windows 2000, o utiliza Windows NT4, o utiliza Windows XP. Digamos, sí, es verdad, y esto va a seguir existiendo por muchos años más, digamos, por lo que decía antes, por la amortización de sus... Es decir, que ya sabemos que ese problema está. El problema no es que tengan ese sistema operativo, porque hay muchos sistemas industriales que al día de hoy no se pueden mirar. No se pueden mirar por costo, no se pueden mirar porque no existe el software para las versiones actuales y lo que fuera. De hecho, hay muchos sistemas que no se pueden migrar por algo tan sencillo, pero tan sencillo como que, por ejemplo, en las últimas versiones de Windows no se puede lograr que los productos de sistemas industriales, básicamente los HMI o los sistemas SCADA industriales, no pueden correr en tiempo real, porque Windows no da el soporte al tiempo real que ellos necesitan. Sin embargo, Windows XP, modificando una serie de DLLs, sí te lo otorgaba. Entonces, por eso seguimos encontrando muchos Windows XP en instalaciones que son nuevas, inclusive porque pueden correr en tiempo real. Esto, a pesar de que hay un montón de sistemas de RTO, de real time. Digamos, esto es bastante curioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el mundo de IoT hay, por ejemplo, Intel tiene su desarrollo propio, Google tiene su desarrollo propio, hay varios desarrollos propios que son RTOs, concretamente, para funcionar. Ubuntu mismo tiene uno, y sin embargo, la mayoría de los sistemas IoT que nosotros conocemos, o más masivamente, corren sobre Linux o corren sobre Windows sin ningún tipo de hardening. Es decir, que le dejan la opción de hardening al usuario final. Es decir, que este problema es un problema que vamos a convivir, por lo cual dejemos de asombrarnos, porque corren eso de que no está asegurado por algún control compensatorio. Si tengo un Windows XP no le puedo poner parche más nuevo, porque no hay parche más nuevo. Pero puedo montar toda una infraestructura de protección para ese Windows XP con otros tipos de controles que mitiguen ese riesgo de que sea un equipo posiblemente atacable desde una red. Digamos, ¿sí? O sea, no nos tenemos que olvidar de la existencia de sistemas de control, ahora, de sistemas compensatorios, perdón. Ahora, está claro que si estos sistemas están expuestos, acá ya no hay muchas medidas de control a implementar, ¿no? Es decir, que si yo entro al famoso Yodan y desde Yodan hago simples búsquedas como SCADA, lo que fuera, voy a encontrar miles de cosas y eso lo sabemos. Pero lo interesante de esto es que Yodan no es el único que existe. Montones de sistemas que existen y que funcionan de esta misma manera y que hay montones de buscadores, como por ejemplo es el caso de Censys, en donde hace también un escaneo bastante similar de forma diferente a Yodan, en donde podemos encontrar montones de plantas industriales, podemos encontrar muchísimos dispositivos de IoT, ¿sí? Tenemos otro bastante interesante que es Sumai, perdón, que no solamente me permite dar determinadas cuestiones como los tipos de servicios, sino también me permite buscar, hacer clasificaciones y decirle, bueno, búscame las aplicaciones de este lado, búscame las APIs relacionadas con esto, ¿sí? O sea, puedo hacer búsquedas clasificadas
Y fíjense que son formas fáciles de mapear información, por lo cual, cuando yo hablo de poner sistemas compensatorios, estoy partiendo de la base de que no están publicados en Internet, digamos, ¿no? Que alguien fue un poco más inteligente y lo vamos a dejar fuera, digamos, los ataques de Internet. Como detalle interesante es cuáles son los vectores de ataque más comunes o que se pueden utilizar dentro de una red industrial pensando en la pirámide de la que hablábamos hoy, ¿no? Básicamente, los vectores de ataque que yo veo son los ataques físicos, es decir, el hecho de si yo puedo acceder hasta un PLC, lo puedo modificar. Si yo puedo acceder hasta el botón de stop de la planta, puedo apretar stop y la planta se detiene. Yo puedo acceder hasta una RTU y desconectarla, se acabó la conexión. ¿Sí? Por lo cual, los ataques físicos a las plantas industriales es un riesgo que existió siempre y que, curiosamente, este riesgo no es el más mitigado. Se cuida mucho la seguridad física, ¿no? ¿Sí? Es verdad que cuando las plantas están distribuidas en lugares muy remotos y demás, el acceso a determinados dispositivos industriales es mucho más sencillo. Cuando la planta tiene una única ubicación, es decir, está en un lugar porque es una planta chiquita, lo que fuera, ahí es un poco más complicado porque ahí tiene sus guardias de seguridad, sus procedimientos y demás, hay que trabajarlo, ahí es donde saltamos al último punto, el de personas y procesos, así que con un poco de ingeniería social se trabaja en ese de ataques. Lo que hay que trabajar en las empresas es para que esto claramente no ocurra. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de otro de los vectores de ataque que tienen que ver con interceptación e interferencias? Digamos, en realidad podría ser de cualquier cosa, pero yo marco como un vector de ataque que tiene que ver con las RTU. ¿Por qué? Porque la mayoría de las RTU en grandes plantas o en grandes sistemas industriales, como están en lugares remotas, transmiten mayormente por dos métodos. O sea, se ignora el cableado porque es difícil llegar con un cable tan largo o están las RTU y demás por los costos, y se transmite o por Wi-Fi o WiMAX, ¿sí? O sea, por conexiones de conectividad inalámbrica o por GSM, digamos, ¿sí? O mejor dicho, por GPRS, digamos, lo cual sabemos que ambas tienen fallas de seguridad. Es decir, que yo podría, por ejemplo, si quiero hacer un ataque y hacer que una RTU deje de reportar información, básicamente podría un inhibidor de señal cerca de la RTU y esa RTU dejaría de transmitir, digamos, ¿sí? O sea, y digo cerca, suponiendo que no puede acceder físicamente por pagarla, digamos, ¿no? Pero que esté en un poste o esté en o esté detrás de un alambrado electrificado, digamos, ¿no? Un cerco electrificado, lo que fuera. Pero básicamente con inhibidores lo puedo cortar. Por el otro lado, hay montones de otros sistemas de referencias que se pueden utilizar y a su vez de interceptación. Es decir, que como mucha de esa información se transmite en texto claro, por lo que hablábamos antes, yo podría interceptar las comunicaciones de las RTU y cambiar los valores y decirle, esto no registró 5, registró 4, o registró 1, o registró 100, y hacer que, por ejemplo, los MES más arriba tomen decisiones equivocadas o los SCADAs den información equivocada a los que toman decisiones, ¿sí? Y se produzca dentro de una empresa. Entonces, acá vimos dos de los vectores de ataque: ataque físico, intercepción e interferencias. El otro vector típico es el de los sistemas operativos. ¿El de qué sistemas operativos? El de la base, que tiene que ver con historias, HMD, MES y demás. O sea, yo puedo comprometer esos equipos en donde corren, por lo que dijimos, en Windows XP, sin firewall, sin antivirus, etcétera, para que mantengan los niveles de real-time deseados por el sistema sin ningún tipo de control, porque están desactualizados, lo que fuera. Acá tenemos fallas. ¿Pero cuáles son las fallas típicas? Las del sistema operativo. O sea, que realmente cuando me dicen, se encontró un ataque a un sistema SCADA a través de sus sistemas operativos, decir, ya está. O sea, el problema es que la gestión dentro de esa organización no es buena. No es solamente el problema del sistema operativo, sino es que la gestión no es buena. A su vez, tenemos otra capa más que tiene que ver con las aplicaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos de los HMI que los sistemas SCADA están hechos en Java o están hechos en otras aplicaciones con entornos web que tienen todas las vulnerabilidades de OWASP posibles y más también, ¿sí? Es decir, que empiezan a aparecer montones de vulnerabilidades como Cross-IIT, SQL Injection, Path Transversal, todas las que se les ocurran, empiezan a aparecer en estos sistemas, que estuvieron siempre, pero nadie las probaba porque no eran un sistema deseable. Ahora, cuando un HMI empieza a aparecer en Internet, o sea, que yo busco un HMI y me aparece en Internet, y es un buen lugar para
digamos, de hecho, aplicaciones no solamente web, porque, por ejemplo, hay muchos sistemas, hay muchos HMI que utilizan BNC, BNC Web conectado, vamos, para trabajar, y a partir de ese BNC dan servicios, pero las versiones de la implementación de BNC que han utilizado o que han puesto en funcionamiento y con el que han publicado el sistema industrial de Internet tiene fallas de seguridad y tiene problemas de seguridad que pueden ser complejos para la organización. Otra capa de vector de ataque claramente es los protocolos, lo que hablamos antes, protocolos que transmiten en texto claro la información y se puede capturar y se puede atacar por demás. Por lo cual, los vectores de ataque son básicamente los de... ¿Cuáles son las fallas más comunes dentro de los sistemas industriales? De hecho, alguien preguntaba recién por ahí en el Hangout cuáles eran las fallas más normales. Y las fallas más normales, una es lo que nosotros llamamos Shadow OT. Shadow OT, que también aplica para IT, estos dispositivos de operaciones o de sistema o de control perdón, de sistemas industriales que aparecen dentro de la organización conectados a Internet y que la gente ni de operaciones, ni de seguridad corporativa, ni de ninguna otra área sabe que existen. Es decir, yo conecté un equipo que en principio es no sé, un simple sensor, pero ese sensor se conecta por Wi-Fi y yo lo estoy mirando para hacer chequeos, pero ese sensor a su vez está haciendo un reporte a un dashboard en otro país. ¿No? Esto es algo que aparece bastante comúnmente en muchas instalaciones y sobre todo ahora en donde se tiende a centralizar información en la nube. Digamos, ¿sí? Otro de los más comunes tiene que ver con configuraciones por default, por lo que hablamos durante toda esta charla. Digamos, hay montones de configuraciones o de problemas de seguridad que se podrían evitar, pero por las configuraciones por default o por las recomendaciones del fabricante de soporte, digamos así, y no complicarnos la vida, las dejamos por default y ahí es donde empezamos con problemas. Otra es que hay gente que, por ejemplo, ha decidido cambiar las contraseñas que vienen por default, pero ha puesto contraseñas triviales, como por ejemplo el nombre de la empresa, el nombre de la organización, el nombre de lo que fuera, digamos, del producto, de lo que fuera. Bueno, las comunicaciones inseguras, como dijimos, un tema que aparece bastante es que, por ejemplo, en el firmware de muchos, sobre todo en muchos PLCs o en muchas RTU, se encuentran que están hardcodeadas las claves. De hecho, aparecen como si fueran usuarios backdooreados, digamos, dentro del mismo equipo, en donde se encuentran con varios problemas de seguridad que una vez a conocer afectan a todos los PLCs de toda la industria y la actualización del firmware de un PLC, de los más nuevos es sencilla, pero de los firmware viejos de los PLC no hay actualización remota, por lo cual la opción es cambiar el PLC y un PLC no cuesta $10. Por lo cual la empresa trata de evitar esos cambios, digamos así, porque no tiene que cambiar uno, por lo general tiene que cambiar un montón de PLCs o un montón de RTUs y demás que tienen una falla, y es decir que cuando se conoce una clave hardcodeada dentro de un equipo, que es un equipo, va a seguir estando por incluso un par de años más, por lo menos 5 años más como promedio en el mercado. Otro tema que no es menor y que es una falla muy común es la interconexión insegura, que no tiene que ver solo con las comunicaciones, sino es cómo las aplicaciones del sector corporativo para hablar con, por ejemplo, los ERP. Es decir, que, por ejemplo, se hace que los sistemas industriales dejen un archivo de texto en una carpeta y el ERP toma ese archivo de texto y después lo parsea como lo muestra en un sistema mucho más bonito. ¿Sí? Ahora, el problema es que la carpeta donde lo está dejando es una carpeta compartida en un workgroup, en un equipo en un workgroup dentro de la red, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de control. ¿Sí? Entonces, esto es un problema que se encuentra comúnmente, por lo cual yo lo único que tengo que hacer es cambiar esos valores para que a nivel de dirección se tomen decisiones equivocadas o no se tengan los números correctos de la empresa, digamos, ¿no? Lo que decíamos, las fallas comunes, problemas en las aplicaciones y demás. ¿Por qué pasa esto? Básicamente, 4 motivos son los más grandes de todo esto, pero en realidad hay montones más. Pero el principal para mí es que en las fábricas no existe un Secure SDLC. Ahora, tampoco podemos ser muy estrictos, ¿no? Porque no existe Secure SDLC en muchísimas software factories, incluso que están asociados a temas de seguridad. Entonces se la estamos pidiendo a sistemas industriales como exigencia, pero no es loco que no lo conozcan, no es raro que no lo conozcan. Por lo cual, apuntamos a que los tengan y
por las ONGs, por las empresas y demás, a que las fábricas se comprometan con sacar un Secure SDLC para que por lo menos los productos de acá en adelante salgan bien. El problema los vamos a seguir teniendo con los productos de acá para atrás, es decir, los que ya están instalados y no se van a cambiar en 1 o 2 años, ¿sí? Por el otro lado, tenemos un bajo nivel de conocimiento de los tipos de riesgos asociados a la seguridad dentro de las industrias. Al día de hoy, el nivel de concientización en general es bajo y el nivel de concientización en sectores de operaciones es muy bajo con respecto a temas de seguridad o de ciberseguridad industrial. Por lo cual ahí hay un tema para trabajar y fuerte. Y esto trae aparejado otro problema, que es que si nadie conoce los riesgos, nadie pide más seguridad, por lo cual el tercero de los puntos que yo marco es la baja demanda en temas de seguridad en los pliegos y en las licitaciones. Es decir, que hoy en día, si yo agarro una licitación de la mayoría de las empresas de nuestras regiones, en la gran mayoría hay muy pocos párrafos dedicados a requisitos de seguridad para que los fabricantes pongan. Y es decir, que si nosotros no se los pedimos, los fabricantes no los van a agregar, porque no tiene sentido y no les va a permitir ganar más propuestas. O sea, si ellos no ven que con seguridad ganan más propuestas, no lo van a hacer. Después podemos discutir el mundo utópico de hacer las cosas bien y del está perfecto. La realidad es que esto sigue siendo un comercio. Por lo cual, si no ven que le pueden dar valor agregado y que les puede traer un retorno ese valor agregado a sus negocios, no lo van a poner. Y si nosotros no los exigimos, no lo van a meter nunca. En último caso, lo destaco también, que es algo que a mí me decepciona bastante, digamos, que es el poco esfuerzo gubernamental, hablo a nivel general, no en todos los países es igual, por regular y obligar, digamos, ¿no? De hecho, todavía seguimos utilizando esquemas en donde invitamos a las empresas que a una determinada política de seguridad industrial o de ciberseguridad para nacional y demás, y no obligamos a que cumplan con determinados requisitos y que eleven los niveles de seguridad. Pero obligar no solamente es te pongo una multa, sino es también ayudarlos a que mejoren, es decirle, a darle financiamiento, a darle oportunidades, a darles premios, a lo que fuera. O sea, armar un plan nacional que haga que las industrias sean más seguras, digamos. Yo creo que las cosas cambiarían mucho desde los gobiernos se impulsara realmente, no solamente con una multa, sino que se impulsara con apoyo a que las organizaciones o las empresas privadas o estatales sean más seguras. Pero bueno, quizás en este aspecto soy un poco, ¿no? ¿Cómo analizamos? Básicamente, lo típico es que todo el mundo quiere agarrar el Nmap o quiere agarrar Nessus o quiere agarrar alguna herramienta y escanear todo el mundo, digamos, ¿no? Esto ya sabemos que tiene sus consecuencias. En las redes industriales los sistemas son muy sensibles, por lo cual vamos a tener gravísimas consecuencias por hacer eso. Pero, sin embargo, hoy en día no hay una metodología oficial y tampoco hay guías de buenas prácticas oficiales. Hay guías definidas por personas, empresas y demás. Ya van a aparecer las oficiales. Digamos, tenemos algunas recomendaciones, como las que pueden dar en NICE o Mitre, etcétera, en donde nos dan datos interesantes, o mismo las que hace el CERT o las que hace el CCI en particular, pero no hay oficial de que la industria debe cumplir con este tipo de cosas, porque de hecho es bastante complejo hacerlo, porque sistemas industriales, como vimos al principio, hay de todo tipo y variedad, por lo cual es bastante raro poder definir algo parecido. Sin embargo, ya van a aparecer. Lo importante y lo prioritario es que la solución para hacer un análisis de seguridad en una organización no es solamente escanear. Escanear es una etapa, lo que tenemos que hacer son análisis de riesgos. Análisis de riesgos, ¿por qué? Porque muchas veces vamos a encontrar, yo les diría que en el 99% vamos a encontrar que todas las fallas de seguridad salen desde hacer simplemente un cuestionario con un checklist sin ir a tocar el equipo, como sin siquiera hacer ninguna revisión del equipo, simplemente mirando el entorno donde está y cómo está gestionado y demás, ya sabemos todas las fallas que tiene, ¿sí? Y las fallas técnicas que va a tener. Ahora, ¿eso quiere decir que no hay que hacer ningún test técnico? No, todo lo contrario, no, nunca estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando necesito hacer algo en mi organización y es la primera vez que lo voy a hacer, o en un cliente y es la primera vez que lo voy a ofrecer, un análisis de riesgo que ahí van a aparecer un montón de problemas que tiene que solucionar antes de meterse a solucionar los detalles técnicos que yo le voy a dar en una revisión técnica luego para hacer. Empiezan a aparecer cada vez más, desde hace por lo menos 3, 4 años, herramientas específicas para hacer testing de equipos industriales. Lo que tiene que ver con reverse y demás es el mismo de siempre, es el tradicional, ¿sí? Sin embargo, lo que tiene que ver con escaneos o con descubrimientos y demás, empiezan a haber herramientas o plugins para herramientas
¿sí? Herramientas específicas o plugins para herramientas tradicionales que hacen estas búsquedas y nos permiten mejorar. Si quiero probar y quiero analizar protocolos y quiero jugar y quiero hacerle un test a una aplicación y ver las fallas que tienen y explotarlas, ¿lo puedo hacer? Sí, pero la recomendación con un sistema real, sino lo que puedo hacer es usar emuladores. Hay muchísimos emuladores en donde yo básicamente me bajo software que emula un PLC, que emula una red SCADA, que emula el protocolo Modbus. Si vos buscan en internet, hay montones, son gratuitos, la mayoría de ellos, en donde puedo probar un montón de situaciones y de hecho hay incluso software de diseño de redes industriales, es decir, que yo bajo y hago todo el esquema de lo que voy a poner en producción después. Acuérdense que en los sistemas industriales o sistemas de control industrial no siempre, de hecho es bastante poco probable, encontrar un sistema exactamente igual al de producción para hacer las pruebas y hacer el testing, ¿sí? Es el deseable, pero no todas las empresas tienen la plata para invertirlo. Hay que tener claro que si ese sistema no está, nosotros tenemos que tratar de emularlo, aunque sea virtualizándolo en nuestros equipos o en un centro propio. Hay muchas pruebas sobre esto, hay mucha información y obviamente hoy empiezan a aparecer en mucho mejor esquema que hace 2 o 3 atrás lo que tiene que ver con los honeypot de SCADA. Hace 2 o 3 años atrás, o por ahí un poquito más, los honeypot de SCADA eran bastante pobres, o sea, levantabas un PLC y no podías hacer mucho realmente contra ese PLC, más que identificarlo y por ahí aprovechar la vulnerabilidad típica de ese PLC. Pero hoy en día los honeypot montan una infraestructura corporativa bastante interesante en donde se puede jugar y se puede hacer un pentest y se puede escribir labs sobre eso y demás. De hecho, hay blogs de seguridad que hay sobre algunos honeypot y algunos proyectos interesantes. Así que bueno, como último detalle, no dejen de consultar los que tienen que trabajar con temas de sistemas industriales, siempre el ICS-CERT. El ICS-CERT es el que tiene la verdad de todo. En realidad, el ICS-CERT es un CERT que, como el que habló Leo el jueves pasado, que está relacionado específicamente a sistemas de control industrial. Entonces, todo lo que muestra son noticias o vulnerabilidades de sistemas de control industrial. ¿Estas vulnerabilidades están reportadas en otro lado? Sí, están reportadas en todo el tipo de sistemas que nosotros conocemos. Tienen un CVE asociado y demás, y van a aparecer y el vendor se pone al tanto en el mismo esquema, etcétera. Bueno, nada más que aquí lo tenemos clasificado y segmentado más lindo y más prolijo para verlo, ¿sí? Si tienen preguntas y quieren hacerme preguntas, les doy un ratito para que me las puedan hacer por 11 Paths Talks y además les cuento que en 11 Paths seguimos buscando gente, así que siempre, si creen que tienen el perfil, manden un mail a talent@11paths.com y si tienen ganas de desafiar las cosas, pruebas diferentes, los estamos esperando. Hoy tenemos bastantes oficinas y como detalle para toda la gente de Argentina que está mirando, les comento como novedad que estamos iniciando el día de hoy búsquedas para abrir una oficina de desarrollo de productos de 11 Paths aquí. Así que ya estén atentos a las noticias y a las publicaciones si les gustaría participar. Y para los que están en el resto de los países, pueden participar a partir de esta cuenta de correo enviándonos para buscarlos. Tenemos montones de canales en donde nos pueden seguir, tenemos cuentas en Instagram, tenemos en LinkedIn, tenemos en Twitter, Facebook, YouTube y demás, con los canales. Síganos, escribimos mucho en el blog también. Y tenemos el Community 11 Paths, en donde están cada una de las secciones, tiene un apartado en donde podemos trabajar y podemos aportar ideas y colaborar con ustedes en ayudarlos a resolver situaciones o si encaran algún proyecto con algún producto tipo Latch y demás y quieren debatir algún tema, la comunidad está abierta y los esperamos a participar por ahí. Así que, bueno, dejo de compartir esta pantalla, así me ven un ratito y mientras leo las preguntas que me puedan ir haciendo, acuérdense de hacerlas a 11 Path Talks, ¿sí? Bien. Hay algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las vulnerabilidades más comunes? Ya las respondimos durante la charla, supongo que la habrán preguntado antes de tiempo. Me preguntan
por otro lado, es si es normal que en los sistemas industriales encontremos dispositivos de IoT. Les digo que sí y que cada vez más, o sea, y van a seguir apareciendo muchísimos más. ¿Por qué? Por la facilidad, por el costo que tienen, por un montón de cuestiones. Van a ir viendo que esos tipos de sistemas o ese tipo de aplicación o ese tipo de equipos, perdón, no me salía la palabra, de dispositivos, se van a insertar cada vez más en modelos industriales. De hecho, hoy es muy común ver, por ejemplo, en pequeños procesos que tienen que ver con cintas, con palancas, con llaves, etc., en donde se utilizan Raspberry Pi 1, 2 y 3, Raspberry Pi 0 todavía no hay ninguno. Vemos muchos equipos o muchas redes industriales que utilizan las Intel Edison. Vemos muchas implementaciones que están relacionadas con Arduinos, con pequeños Arduinos. Es decir, el hecho de que existan los dispositivos de IoT y que tengan tanta facilidad, implementaciones y demás, hacen que se masifiquen incluso en sistemas de operaciones. Es curioso porque obviamente esos sistemas no tienen la certificación, digamos, como para dar soporte y no ante procesos críticos. Sin embargo, en la mayoría de los procesos donde los vamos a encontrar, no son procesos altamente críticos, son procesos que si se caen una hora no pasa nada, o si dejan de medir una hora no pasa nada, y a nivel costos es muchísimo más económico implementarlo que implementarlo con algún otro sistema. Sabemos que en Argentina, y de hecho yo lo he hablado en el blog de CCI, lo he dado en algunas charlas y demás, conté sobre un proyecto que se llama CIA, que es la Computadora Industrial Abierta Argentina, que es como, me van a matar los chicos, pero que es como una Raspberry Pi industrial. Digo es como porque no es una Raspberry, digamos, sino que básicamente es una computadora chiquitita hecha con conectores para dar conectividad que habla protocolos industriales, que entiende el lenguaje de programación de los PLCs y demás. Entonces se puede trabajar bastante con respecto a eso. Por aquí también veo que Vladimir me decía que más que un análisis de riesgo, habría que hacer una gestión de riesgo, claro, claramente, digamos, ¿no? La gestión, pero para poder iniciar una gestión de riesgo, primero hay que hacer un primer análisis, ¿no? La gestión es el resultado de saber qué es lo que tienen. La mayoría de las empresas no tienen ni idea de todos los riesgos que tienen a nivel de seguridad. O sea, que lo primero es analizarlo, entenderlo, y una vez que lo entendemos, hablamos un plan de gestión, y a partir del plan de gestión que vamos a tener, hacemos un plan de tratamiento de riesgos para ir mitigando cada uno de los que nosotros tenemos y gestionando los nuevos que puedan ir apareciendo. Esto es un tema más bien conceptual. A ver, otras preguntas que me han hecho. Déjenme ver de vuelta por Twitter. ¿Qué opino del uso de las RTO en los sistemas industriales? Digamos, supongo que refiriendo a los sistemas de los RTO en los dispositivos de IoT. A ver, me parece que es lo que habría que usar. O sea, de hecho, apunta a que todas las implementaciones que se hagan sobre RTO para que las respuestas sean las necesarias. Decir que cualquier otro sistema no sirve, no. En realidad hay que analizar justamente el riesgo de cada una de las empresas y determinar qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que definir en cada caso. Hay casos que son más importantes que otros y hay casos que necesitan tipos de respuesta a nivel de sistema operativo que otros. Como modelo, a mí me encantaría que todos lo tuvieran para tener una uniformidad y poder modelos de protección iguales o similares en todos lados, pero la verdad es que no siempre es posible. ¿Sí? Bueno, si veo que no hay más preguntas, yo básicamente los dejo por aquí. Agradezco muchísimo, muchísimo el acompañamiento, espero que les haya gustado, espero no haberlos decepcionado, digamos así, con la charla. Obviamente es una charla corta, por lo cual no pudimos profundizar. Espero que en alguna oportunidad podamos tener otro hangout
vamos a hacer el análisis de algún protocolo específico y puedan ver cómo desmontar o analizar, no sé, un Modbus o un NP3 o lo que fuera. Ya veremos si logramos hacerlo. Los abandono, les agradezco muchísimo y los esperamos todos los jueves a la misma hora, un hangout de cada uno de los SAs para ir dándoles información. El próximo le toca a mi compañero, a Gabriel Vergel, así que de Chile, hablando sobre metodologías de seguridad, de análisis de seguridad. Así que bueno, espero más preguntas por correo, por Twitter o por donde gusten. Y gracias a todos por haber estado una vez más. ¿Sí?